Bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip recordamos a uno de los personajes más mencionados, pero poco estudiados a profundidad en los últimos años. Nos referimos al empresario alemán Oskar Schindler. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, darnos tu like para seguir apoyando este proyecto. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en Zwickau, en los Sudetes, Moravia, en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Su padre era Johann Schindler, propietario de un negocio de maquinaria agrícola, su madre Franziska Schindler. Su hermana, Elfriede, nació en 1915. Una vez terminada la educación secundaria, Oskar se matriculó en una escuela técnica, de la que fue expulsado por falsificar su boletín de calificaciones. Más tarde se graduó, pero no hizo exámenes que le hubieran permitido acceder a la universidad. En su lugar hizo estudios de formación profesional en BRNO, y trabajó con su padre durante 3 años. Desde niño era apasionado de las motocicletas y compró una Guzzi de carreras de 250 centímetros cúbicos, con la que compitió en varias carreras. Schindler contrajo matrimonio el 6 de marzo de 1928 con Emily Pelzel, hija de un próspero granjero. El matrimonio se marchó a vivir con los padres de Oskar, y se instalaron en el segundo piso de su casa, y vivieron ahí por los siguientes 7 años. Poco después de casarse, Schindler dejó de trabajar con su padre y probó suerte en varios empleos, entre ellos en una empresa electrotécnica de Moravia, y en la gestión de una escuela de manejo. Después de realizar su servicio militar en el ejército checo, en el que llegó a ser cabo en el 10º Regimiento de Infantería del 31 Ejército, Schindler regresó a la empresa electrotécnica hasta que quebró poco después. Por esa misma época, también cerró el negocio de su padre, por lo que Schindler estuvo desempleado un año completo. En 1931, consiguió trabajo en el banco Jarslav Cimek de Praga, en el que permaneció hasta 1938. Schindler fue detenido en varias ocasiones en 1931 y 1932 por embriaguez pública, y por entonces también mantuvo una relación con Aurelie Schlegel, amiga de la infancia. Fruto de esta relación extramarital nació Emily en 1933 y Oskar en 1935, aunque tiempo después desconoció al niño. El padre de Oskar Schindler era alcohólico y abandonó a su mujer en 1935, ella murió meses después por una larga enfermedad. En 1935, Schindler se afilió al Partido Alemán de los Sudetes, de ideología separatista. Aunque era ciudadano de Checoslovaquia, Oskar ingresó en 1936 a la Abwehr, el servicio de inteligencia de Alemania, y fue asignado al Abwehrstelle 2 Comando 8, con base en Breslau. Tiempos después, contó a la policía checa que había hecho esto porque necesitaba dinero. En esa época, Schindler tenía problemas con la bebida y estaba endeudado. Sus tareas dentro de la Abwehr eran conseguir información sobre vías férreas, instalaciones militares y movimiento de tropas, así como reclutar otros espías checoslovacos, en preparación de la invasión del país por parte de Alemania. Oskar fue arrestado por el gobierno checo por espionaje el 18 de julio de 1938 y encarcelado inmediatamente, pero fue liberado como preso político, bajo los términos de los acuerdos de Múnich, mediante los cuales Alemania se anexionó la región checa de los Sudetes. El 1 de noviembre de 1938, Schindler solicitó su afiliación al Partido Nacional Socialista y fue aceptado en 1939. Después de un tiempo en Zwickau, Schindler ascendió al puesto de segundo al mando dentro de su unidad de la Abwehr, y el 1 de enero de 1939, se trasladó junto con su esposa a Ostrava, en la frontera entre Checoslovaquia y Polonia. En los meses siguientes, realizó tareas de espionaje en el marco de los preparativos que condujeron a que el gobierno alemán se hiciera con el control del resto de Checoslovaquia en marzo de 1939. Su esposa Emily le ayudó en sus labores de espionaje. Aprovechando sus viajes a Polonia, Schindler y otros agentes estaban en muy buena posición sobre los movimientos del ejército polaco y las vías férreas del país en previsión de la invasión alemana a Polonia. Schindler siguió en la Abwehr hasta el otoño de 1940, cuando fue enviado a Turquía a investigar la corrupción entre oficiales de los servicios de inteligencia asignados a la embajada alemana en ese país. Schindler pisó por primera vez Cracovia en octubre de 1939 y compró un apartamento en noviembre de ese año. Su esposa permaneció en Ostrava, aunque lo visitaba. Schindler contactó con la decoradora Mila Pfeffenberg para su nuevo apartamento, y el hijo de ella, Leopold, se convirtió en uno de sus contactos en el mercado negro y con el tiempo, en uno de sus amigos de por vida. En ese mes, también conoció a Itzhak Stern, contable judío de un compañero de la Abwehr. En ese momento, ya en plena invasión alemana a Polonia, las posesiones de los judíos polacos les fueron arrebatadas, además de perder sus derechos como ciudadanos. En ese clima Schindler compró una fábrica en la que podría emplear mano de obra muy barata.
El 13 de noviembre de 1939, con el respaldo de inversores judíos, Schindler firmó el contrato de arrendamiento informado de la fábrica, el cual oficializó en enero de 1940. La renombró como Fábrica Alemana de Esmaltados, contrató en un inicio a 450 personas y terminó por emplear a 1.750 trabajadores, de los cuales 1.000.000 eran de religión judía. Los contactos de Schindler en la Abwehr le ayudaron a conseguir contratos para producir ollas y utensilios de cocina para las Fuerzas Armadas alemanas. Esas conexiones le permitieron proteger a sus empleados judíos de la deportación. Con el paso del tiempo, Schindler se vio obligado a sobornar a oficiales alemanes con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro. Al comienzo del conflicto armado, Schindler estaba más interesado en la rentabilidad de sus negocios y contrató a judíos por el costo que representaba, pues los salarios fueron fijados por los ocupantes alemanes. Con el paso del tiempo comenzó a proteger a sus empleados sin tener en cuenta el costo. El 1 de agosto de 1940, fue emitido un decreto que exigía que todos los judíos de la ciudad de Cracovia abandonaran la ciudad en las 2 semanas siguientes, y los que solo tuvieran un trabajo relacionado con el esfuerzo de guerra podrían quedarse. Dichos judíos fueron obligados a dejar su barrio y fueron reubicados en el gueto de Cracovia. Los trabajadores de Schindler caminaban del gueto a la fábrica todos los días. En el otoño de 1941, los alemanes comenzaron a sacar judíos del gueto, y para el 13 de marzo de 1943, el gueto había sido liquidado y todos los ocupantes en condiciones de trabajar terminaron en el campo de Plaszow. Schindler fue testigo de la liquidación del gueto y quedó horrorizado. Desde entonces, el empresario comenzó a salvar a los judíos que pudiera. El campo de Plaszow era administrado por el oficial Amon Go, y su plan era que todas las fábricas se trasladaran dentro del campo. Sin embargo, Schindler consiguió que se construyera un subcampo al lado de su fábrica para alojar a sus empleados, de esta manera estaban alejados de las condiciones del campo principal. Schindler fue arrestado varias ocasiones por sospechas de actividades en el mercado negro y por romper las leyes raciales de Nuremberg, por besar a una mujer judía. En 1943 Schindler fue contactado por líderes del movimiento sionista de Budapest a través de miembros de la resistencia, y viajó varias veces a esa ciudad para informar sobre los maltratos de los alemanes. El avance del ejército soviético a partir de julio de 1944 obligó a los alemanes a cerrar los campos situados más al este y trasladar internos a otros campos. En este contexto, Schindler convenció a Go y varios oficiales para trasladar su fábrica a Bronnlitz, en los Sudetes, con lo que evitó que sus trabajadores murieran en otros campos. 1.200 personas fueron trasladadas usando una lista de sus empleados en octubre de 1944. Además de trabajadores, Schindler tuvo que transportar 250 vagones cargados de maquinaria y materias primas para la nueva factoría, la cual se dedicaría a fabricar proyectiles. Muy pocos proyectiles salieron de esa fábrica y Schindler fue cuestionado por la baja productividad, por lo que compró de forma ilegal munición acabada y la entregó como suya. Gastó sus recursos comprando comida y otros productos para sus trabajadores. Oskar continuó sobornando oficiales alemanes para evitar la muerte de sus trabajadores mientras las fuerzas alemanas se retiraron ante la inminente derrota. Así, la fábrica de Schindler se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945. Como miembro del Partido Nacional Socialista y espía de la Abwehr, Schindler estuvo en peligro de ser arrestado como criminal de guerra. Sus trabajadores le hicieron un anillo de oro fundido con dientes postizos donde escribieron la frase: "Quien salva una vida, salva al mundo entero". Para evitar caer en manos soviéticas, Schindler y su esposa partieron al oeste en su auto. Schindler alcanzó las líneas estadounidenses en Lenora y llegaron a Passau, donde la oficina judía estadounidense les consiguió un viaje a Suiza. Ya en el otoño de 1945, se trasladaron a Baviera, en el sur de Alemania. Después de la guerra no consiguió prosperar en sus negocios, solo logró vivir gracias a la ayuda de organizaciones judías. Emigró a Argentina en 1949, intentó hacer negocios con la cría de pollos, pero quebró en 1958. Regresó a Alemania y creó una empresa cementera. Se declaró en bancarrota en 1963 y sobrevivió gracias a donaciones de sus antiguos trabajadores que salvó de la muerte. Oskar Schindler murió el 9 de octubre de 1973 en Hildesheim y está enterrado en el cementerio católico del Monte Sión en Jerusalén.